Siempre me ha dado miedo pasar cerca de aquel campo, sobre todo en época de Halloween, donde al caer la noche, las calles casi vacías del límite de la ciudad se vuelven aún más solitarias. Es como si al igual que a mí, a la gente le diera el mismo miedo caminar cerca de aquel lugar, como si alguien, o algo, custodiara el camino, obligándolos a tomar una ruta alternativa. Una ruta que yo tomaría al igual que los demás, si no fuera porque es el único lugar para llegar a mi hogar. Bueno, existe otra que es mucho más rápida, y es atravesando el campo. Pero ya lo he intentado y a decir verdad, el riesgo y la sensación constante de ser perseguido no valen la pena por llegar unos minutos antes al otro extremo del sembradío, aunque quizá por eso es porque se considera atajo. El tener algo detrás de ti hace que salieres el paso. Ya he entrado, pero no pienso volver a hacerlo. Aquello que evita ahí es razón suficiente para tomar la ruta más larga. Y es que no todos saben, pero la desaparición de aquellos chicos no fue un secuestro o una razón similar. Esa cosa se los llevó. Estoy seguro que fue él, aquel espantapájaros. Yo lo vi. Vi cuando entre gritos de desesperación y miedo los arrastró por el campo. Esos chicos que eran conocidos por molestar a todo quien se cruzaba enfrente, que golpeaban y robaban estudiantes. Aquellos quienes al querer darme una lección por no tener dinero o posesión para robarme, caminaron tomándome de brazos y piernas y me llevaron al centro de aquel campo con la intención de amarrarme a aquel espantapájaros, pero que poco tiempo después pasaron a ser ellos quienes pedían ayuda. Todos sabían los rumores, pero nadie hacía caso de ellos hasta que era demasiado tarde, y a pesar de que es bien sabido que el dueño de aquel campo hace cosas bastante extrañas y cuestionables, algo relacionado con algún tipo de secta o magia negra. Todo comenzó hace un par de años, cuando trajo aquel espantapájaros, a quien denominaba como su guardián. Después de eso, todo quien se adentraba en aquel campo salía asustado y diciendo lo mismo de siempre. Se movió. Esa cosa se movió. Y es que aquel hombre estaba cansado de tener que lidiar con las aves durante el día, y los ebrios y demás personas que se adentraban al campo con intenciones no muy buenas durante las noches. Uno tras otro, quien entraba en aquel campo salía despavorido. Todas las noches sin excepción, los gritos se hacían presentes. Al principio eran solo de terror, pero con el tiempo comenzaron a escucharse de diferente, gritos de auxilio, de dolor, y las desapariciones comenzaban a ser notorias. Todos sabían que ahí pasaba algo extraño, pero nadie se animaba a entrar. Había rumores de que aquel espantapájaro se movía por las noches, de que aquel sombrero, aquella camisa rota y vieja, se veía entre los maizales, caminando muy lento, como cojeando, de que cada vez que alguien volteaba a ver el campo, el espantapájaros cambiaba de lugar. Se sentían observados. Se decía que atacaba a todo el que entraba, con excepción del dueño, y que ni sus propios hijos podían entrar. Después de todo, él era el único que tenía control sobre esa cosa. Tampoco se sabía exactamente lo que hacía con sus víctimas. Muchos decían que eran devoradas por el espantapájaros, y que por eso se hizo cada vez más agresivo. Otros decían que el dueño las transformaba en abono para sus cultivos, o que el viejo era caníbal y mandaba al espantapájaros a traerle comida. Pero la mayoría de esos rumores son falsos. Yo sé que aquel ser disfrazado de espantapájaros ha dejado gente escapar, en su mayoría a gente que no hace mal a nadie y que solo entra por error o curiosidad. A esa gente solo se limita a asustarla, porque como indica su nombre esa es su principal función. Pero los que desaparecen normalmente son quienes tienen algo de maldad en ellos, y son los que sí terminan siendo abono de aquellos cultivos de los que mi padre está orgulloso. Al principio fue algo que me aterró, pero como dice él, después de todo, nadie extrañaría a aquellas personas malas, ¿no? Gracias por acompañarme por mis lentes nuevos, decía Lucy a su novio mientras salían de la óptica. Su emoción se notaba desde lejos. Era la primera vez que no dependía de sus padres para comprar algo así. La hacía feliz por fin cambiar su viejo par de anteojos que tanto la había acompañado, porque como a todo, el tiempo deterioró hasta el punto de dejarlo inservible. Pero fue el tiempo suficiente para que Lucy tuviera la oportunidad de hacer su primer gasto de adulta responsable, como ella lo llamaba. Bueno, deberías probártelos, dijo su novio, mientras caminaban por ese jardín que tanto gustaba a ambos. Lucy se adelantó un poco, hasta la esquina de la calle, dándole la espalda a su novio, para girar y sorprenderlo con su armazón de lentes nuevo. Cuidadosamente sacó sus anteojos del estuche y se los puso, mientras guardaba su viejo par en el mismo sitio. Miró a un lado esperando notar algún cambio, luego de frente. Notaba las cosas un poco más nítidas. Luego, volteó su cabeza hacia el otro lado, y un fuerte grito se escuchó. Rápidamente, Lucy corrió a los brazos de su novio. Lo abrazó mientras cerraba fuertemente los ojos. Tranquila, solo te están ofreciendo un folleto, dijo su novio entre risas. Perdón, me tomó por sorpresa, respondió ella. Ese maquillaje me asustó, se veía muy realista, pero debí esperarlo por la temporada en la que estamos. ¿Qué maquillaje?, preguntó su novio confundido. Lucy volteó a ver al chico que le ofreció el folleto. Era un sujeto normal, sin maquillaje, como lo había mencionado su novio. Pero ella no lo había visto así.
Lo que había visto era un chico con la cara ensangrentada, golpeado y con la mirada perdida, como si estuviera muerto. Pasaron junto a él y Lucy comprobó que todo estaba bien. No había nada extraño en aquel chico. Se disculpó y obligó a su novio a apresurar el paso. Estoy seguro de que ese chico no se veía así, dijo casi susurrando. Debiste imaginarlo, respondió su novio, y ambos siguieron su camino. Al día siguiente, el sonido de una notificación despertó a Lucy. Era un mensaje de su novio. Le había mandado un enlace a una noticia, pero de haber sabido lo que era, ella jamás lo habría abierto. En el encabezado se podía leer que se trataba de un accidente, algo que había ocurrido en aquella esquina por la que habían pasado el día anterior. Lucy sintió un escalofrío profundo recorriéndole todo el cuerpo. El chico a quien habían visto el día anterior, aquel que había asustado tanto a Lucy, había muerto atropellado poco después de haberse encontrado con ellos. Ambos quedaron impactados por la noticia, pero decidieron no hablar más de ello. Al fin y al cabo era fin de semana y no querían que ese suceso arruinara su día, ni su cita de aquella tarde. Todo transcurrió normal el resto del día. Lucy se olvidó de aquel incidente al igual que su novio, y por la tarde se encontraron en aquella plaza a la que asistían frecuentemente. Ya habían quedado de ver una película aquella tarde, así que mientras el novio de Lucy compraba la comida, ella se encontraba en la fila de los boletos. Todo parecía muy normal, hasta que comenzó a notar algo extraño mientras avanzaba. La chica de la taquilla parecía tener algo rojo en la cara. Lucy creyó que sus anteojos estaban sucios, así que se los retiró y volvió a ver a la chica, quien parecía normal esta vez. Lucy limpió un poco sus anteojos en lo que llegaba a la taquilla. Era su turno. Pidió las entradas y de nuevo se puso los anteojos para seleccionar los asientos, y cuando subió la mirada para ver a la chica, quedó helada. Aquella empleada parecía no estar viva. Su rostro había cambiado completamente de un momento a otro. Su cara estaba bañada en sangre. Su boca reflejaba una mueca de dolor y tristeza. Uno de los ojos parecía no tener vida, y el otro ni siquiera parecía encontrarse en su lugar. De nuevo un escalofrío recorrió la espalda de Lucy, y unas incontenibles ganas de gritar y correr aparecieron. Su piel se tornó blanca, y solo veía a aquella chica. ¿Estás bien? Parece que hubieras visto un fantasma, dijo la chica de la taquilla. Pasaron unos cuantos segundos para que Lucy pudiera contestar. Sí, disculpe, dijo en voz baja mientras recibía los boletos y se alejaba de ahí. De un poco lejos de aquella taquilla, volteó a verlo una vez más, pero el rostro seguía igual de grotesco. Una vez más se quitó los anteojos para limpiarlos, con la esperanza de que aquella chica dejara de verse así. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que aquellos anteojos nuevos tenían algo raro, ya que al quitárselos, aquella chica de la taquilla lucía completamente normal, pero a través de los cristales hacía que tuviera una imagen horrible. Lucy decidió guardar sus anteojos, aunque eso significara no poder ver bien. Se encontró con su novio, pero no le mencionó nada. No quería que nadie supiera lo que ocurría al usar esos lentes, así que se apresuró a entrar y olvidarse todo por lo menos durante el tiempo que veían la película. Y así fue, hasta que ambos salían de la sala y vieron una escena que no iban a olvidar. Miles de policías rodeaban el lugar evacuando a la gente. Paramédicos se encontraban en el lugar. Estaban transportando lo que parecía ser un cadáver, alguien a quien Lucy no podía identificar por la sábana que lo cubría, así que corrió y preguntó a un policía lo que estaba pasando. Ocurrió algo con una chica de la taquilla, pero no te puedo dar más detalles, lo siento, dijo aquel policía. Lucy intentó calmarse, aunque estaba notablemente nerviosa, a lo que su novio le preguntó lo que pasaba, y al principio ya no quería hablar, pero poco después se dio. Se sentaron en una banca frente a un restaurante, y Lucy contó todo, lo que había visto el día anterior y lo que ocurrió cuando se encontraba en la fila. Su novio no podía creerlo. Eso me parece algo irreal, dijo. Es bastante real, contestó la chica. ¿Por qué no te los pones otra vez, solo para comprobarlo? Si ves a alguien así de nuevo, quítatelas y nunca más las vuelvas a usar, sugirió su novio. Después de mucho pensarlo, Lucy decidió intentarlo una última vez. Se los puso y miró alrededor, pero no vio nada raro. No fue hasta que vio su reflejo en la ventana de aquel restaurante frente a ellos. No podía distinguirlo bien, así que se acercó poco a poco, y la imagen se fue aclarando. Su novio iba detrás de ella preguntando qué pasaba. Lucy lo volteó a ver, pero no podía hablar. El miedo la había dejado muda, y solo podía llorar. Antes de poder hacer algo, un estruendo reverberó por toda la plaza. Por más que Lucy intentó, no pudo decir nada. No pudo oír, no pudo advertirle a su novio que algo iba mal, que en aquel reflejo no solo los veía a ellos con quemaduras y vidrios en todo el cuerpo, sino todos los que se encontraban cerca de ahí, junto a toda la plaza, envuelta en llamas. Un fuerte grito resonó por toda la casa. Si esto hubiera sido la primera vez que se escuchaba, sería comprensible que los habitantes de este lugar resultaran asustados, pero era temporada de lluvias, así que sabían lo que significaba. En la cocina, la segunda hija de este matrimonio se encontraba en un rincón, atemorizada totalmente, y es que era normal que durante las lluvias, una que otra rana se colara a la casa para dar un paseo. Un segundo grito se escuchó enseguida del croar de una pequeña rana que inocentemente saltaba cerca de la chica, quien presa de su gran fobia se encontraba en shock. Nunca había tenido una tan cerca.
No desde aquella vez a los 6 años, en la que recostada en su jardín mientras contemplaba las nubes casi anaranjadas en aquel atardecer, uno de estos animales saltó a su cara, y de algún modo, entre el pánico de ambos, la rana había logrado meterse en su boca durante unos segundos. Desde entonces, cada vez que ella veía una, recordaba aquel traumático suceso. Esa sensación volvía. Podía sentir a la rana luchando por salir. Esa sensación de viscosidad regresaba. Las memorias de aquel horrible sabor le provocaban asco y ganas de vomitar. De algún modo, la rana había logrado arrinconarla en una esquina de la casa, donde yacía ella en posición fetal, cubriendo su cara con ambas manos, mirando cómo se acercaba con cada salto. No parecía que alguien viniera a rescatarla. ¿Por qué no viene nadie?, se preguntaba. ¿Acaso debía gritar más fuerte? Un pequeño salto seguido de un croar le alteró más los nervios. Escuchaba cómo el pegajoso animal caía contra el piso y segundos después volvía a saltar. Un sonido similar a cuando golpeas una gelatina, la misma consistencia, e incluso el mismo color verde. De nuevo otro salto. La rana rozaba su pie, y ella estaba lista para gritar otra vez, o tal vez desmayarse. Temerosa, bajó la mirada solo para observar cómo la pequeña rana estaba lista para dar el último gran salto. Incluso parecía que se burlaba de ella. Preparó sus patas y se elevó apuntando al cabello rizado de la chica, pero no acertó. Afortunadamente para la chica, su hermana había acudido a su rescate, y en una increíble jugada de reflejos, logró colar una pequeña cubeta en la trayectoria de la rana, capturándola y sacándola al jardín. Al regresar a la cocina, miraba a su hermana en el mismo lugar. Al parecer no se había percatado de su presencia, quizás hasta se había desmayado. Se acercó lentamente, intentando no asustarla. «Por poco te come, ¿no?», exclamó mientras tocaba su hombro. «Gracias», susurró la chica, aún temblando. «Deberías intentar combatir esa fobia, Wendy. Nunca te había visto así, ni siquiera con ranas aún más grandes», le sugirió mientras buscaba algo de comer. «Me tomó desprevenida, es todo», respondió Wendy, quien seguía sentada en el piso. «Tienes un al lado», dijo su hermana mientras señalaba al piso. Wendy pegó un grito y saltó rápidamente, lo más lejos que pudo, mientras su hermana reía. Claramente solo había sido una broma. «Está bien, quizás sí debe intentar luchar contra mi miedo», exclamó agitada Wendy. Lo que sucedería aquella noche marcaría a Wendy de un modo inimaginable. Esa noche, en sus sueños, se trasladaría a un lugar oscuro, lleno de niebla. Una niebla tan densa que apenas podía ver lo que tenía delante. Aquel lugar parecía no conducir a ningún lado. Era como un limbo. No podía ni siquiera ver por dónde pisaba. Caminó un poco temiendo caer, pero parecía no moverse. Todo era completamente igual. Sentía como si solo moviera los pies. La desesperación comenzaba a apoderarse de su delgado cuerpo. Por más que quería avanzar no podía. Intentaba correr, pero el resultado era el mismo. Hasta que escuchó algo. Un sonido familiar. Horriblemente familiar. Un sonido similar a cuando golpeas una gelatina. Miró hacia atrás y vio cómo la niebla se disipaba con el paso de una pequeña rana acercándose poco a poco. Wendy intentaba correr, pero por más que quería no lograba moverse de donde estaba. Pero a la rana no parecía interesarle su presencia, y pasó de largo. Ella, aliviada, pero confundida, observaba a la rana alejarse cada vez más. Intentó caminar nuevamente, pero seguía ahí, cuando repentinamente el croar de otra rana se escuchó, y de nuevo ese sonido gelatinoso. Pero no era solo uno. Rápidamente pasaron de ser 2, y después 3. Cuando menos lo esperaba, había cientos de ranas dirigiéndose hacia ella, con saltos desiguales y sin una dirección en concreto. Wendy gritó, pero al parecer nadie la podía escuchar. Miles de ranas pasaban por sus pies, muchas subiendo por sus piernas, otras siguiendo de largo. Sentía de nuevo ese asco y pavor. De repente, algo le envolvió por el torso. Se sentía húmedo y pegajoso. No era una sensación agradable. Esa cosa la movió y la derribó arrastrándola por el piso, mientras miles de ranas saltaban sobre ella. Wendy no podía hacer nada excepto gritar e intentar soltarse, pero todo era inútil. Nadie estaba ahí para ayudarla. Esa cosa que la apresaba la levantó. Se trataba de una rana enorme, humanoide. La detuvo con sus pegajosas manos y desenvolvió su lengua de la chica. Ella, asustada, solo podía gritar y girar la cabeza para evitar verla. «Tienes razón al temerle a las ranas, chica», dijo la rana con una voz aguda y un tono dramático y burlón. «Pero no te preocupes, eso tiene solución». Continuó hablando aquel fenómeno mientras la levantaba para acercarla a su boca. Quería comerla, no había ninguna duda. Wendy solo gritaba desesperadamente mientras veía el interior oscuro y asqueroso de la rana, mientras se acercaba poco a poco. Lo único que podía hacer era cerrar los ojos y esperar al final. Así que eso hizo. Cerró los ojos con fuerza y despertó. Se levantó agitada y sudando mientras veía a su alrededor. Estaba bien, solo había sido un horrible sueño. Tomó un momento para recuperarse e intentar olvidar aquella pesadilla. Vio el reloj y se percató de que despertó un poco antes de que sonara la alarma, así que solo esperó un poco y se preparó para la escuela. Las clases y el bullicio de sus compañeros hicieron que durante el día Wendy se olvidara de aquella pesadilla, al menos hasta su última clase. El salón de clases se quedó en silencio cuando la maestra cruzó por la puerta, ya que para ellos era una completa desconocida. «Hola chicos, su maestra de biología tuvo un accidente y estará ausente unas semanas, pero no se preocupen, aquí me tendrán en su ausencia», dijo la maestra suplente. Wendy se alteró un poco. Esa voz se le hacía familiar.
pero probablemente solo era una coincidencia, una bastante tétrica. Esa voz aguda y de tono dramático no podía ser la misma de aquel monstruo, pensaba. Poco a poco levantó la mirada para observar a la maestra, cuando una de sus amigas le susurró: no sé si te lo parezca, pero esa maestra tiene cara de rana. Era cierto, las facciones de aquella mujer demostraban un parecido con aquellos animales a los que tanto temía Wendy. La cara ancha, ojos saltones y un poco separados el uno del otro, labios largos y una que otra verruga. Era como ver una rana convertida en humano. ¡Qué horror!, exclamó el suplente mientras veía el programa hecho por la maestra anterior. ¿A quién se le ocurre disecar una rana?, dijo un poco indignada. Bueno, yo estoy a cargo ahora, así que me daré la libertad de cancelar esa actividad y empezar algo menos sádico. ¡Sí!, gritó Wendy con efusividad. Se sentía aliviada de tener que inventar un pretexto para no realizar esa práctica. Vaya, al parecer no soy la única que defiende la vida de estos animalitos, dijo la maestra con una sonrisa. No, decía Wendy mientras bajaba la mirada un poco apenada. En realidad me dan mucho asco. Y un poco de miedo, susurró. Ya veo, exclamó la maestra mientras la observaba desafiante. Bueno, comencemos con la clase. Aquella clase no duró más de una hora, pero para Wendy le pareció eterna. No podía hacer nada más que observar a la maestra y recordar aquella horrible pesadilla, además de sentirse observada en todo momento. Al finalizar la clase, la maestra los detuvo. Estaba pensando en una actividad más apropiada, en vez de esa horrible disección, exclamó. Así que me tendrían que hacer un ensayo acerca de todo lo que puedan encontrar sobre ranas, dijo mientras los chicos suspiraban desanimados. Tendrán hasta el final de la semana para entregarlo, así que mejor comiencen de una vez, continuó mientras ella salía del salón de clases. Wendy sabía que ese ensayo sería una de las tareas más difíciles a las que se enfrentaría. Su temor a las ranas era tan fuerte que difícilmente podía ver una de ellas incluso en fotos, así que durante esa semana estuvo saliendo esta tarde de la biblioteca de su escuela para escribir ese ensayo. Uno de esos días, ella regresaba a casa. Quizá era el día que más tarde había salido, pero por fin había finalizado de escribir aquel maldito ensayo que tantos malos momentos le hizo pasar. Aquella felicidad por haber terminado pronto se vería mermada por la oscuridad y el silencio de aquel lugar. No recordaba esta calle tan oscura, dijo para sí misma, y estaba en lo correcto. Aquella calle estaba más oscura de lo normal. Parecía un largo pasillo, uno interminable. Wendy caminaba y caminaba. Cada paso que daba iba más rápido, hasta que en medio de la calle se detuvo. Poco a poco, una niebla comenzó a rodearla. Asustada comenzó a correr con todas sus fuerzas, pero parecía no poder moverse, por más esfuerzo que realizaba. La desesperación se apoderaba poco a poco de ella. Gritaba por ayuda, pero parecía que nadie la escuchaba. Estaba sola, en medio de lo que parecía la nada. Fue entonces cuando recordó aquella pesadilla, y sabía lo que se aproximaba. Entre lágrimas y sollozos, lo escuchó, aquel sonido gelatinoso al que tanto temía. Una rana disipó la niebla y pasó al lado suyo. Wendy sabía que no podía hacer nada, más que llorar y esperar lo peor. Poco a poco comenzaba a ver cómo aparecían más y más ranas. Sentía como aquellos animales trepaban por su pantalón. Ahogada en llanto y desesperación, esperaba su fin. Intentaba quitarse las ranas de la ropa, hasta que sintió como sus brazos eran amarrados por algo pegajoso que la derribó y la arrastró, justo como en su pesadilla. Sus fuertes y desesperados gritos resonaban por todo el lugar. De repente, algo la levantó. Ella esperaba ver aquella rana humanoide de su sueño, pero en lugar de ello, se encontraba su maestra suplente. Wendy se quedó petrificada al verla. Tienes razón al temerle a las ranas, chica, dijo su maestra en aquel tono agudo y dramático, para después comenzar a cambiar de forma. Primero fue su cuerpo, ensanchándose y estirándose, luego sus piernas y brazos, y para finalizar, la cara, que había tomado aquella forma que tanto asustó a Wendy aquella vez. Ella intentaba escapar, pero todos sus intentos eran inútiles. No quedaba nada más que gritar y cerrar los ojos lo más fuerte que podía, y así lo hizo. Un fuerte grito resonó por todo el salón de clases. Wendy se levantó agitada. Se había quedado dormida en medio de la clase. Sus compañeros y su profesor la miraron con extrañeza. Un silencio sepulcral invadía el lugar. Solo podía escucharse el sonido de la lluvia fuera del salón de clases. ¿Todo bien, señorita Wendy?, preguntó su maestro. Wendy, una agitada, veía a su alrededor. Al parecer todavía ha sido un sueño otra vez. ¿Puedo salir un momento?, preguntó. Rápidamente corrió hacia el baño. Se enjuagó la cara un par de veces, y poco antes de salir escuchó algo que volvió a helarle la sangre. Del otro lado de la puerta, el croar de varias ranas se hizo presente junto con un susurro horriblemente familiar. Una voz aguda y de tono dramático le hablaba. Tienes razón al temerle a las ranas. No sé qué es aquello que me ha perseguido desde hace tiempo, prácticamente desde que era un niño. Creo que soy la única persona que lo ve, y eso es algo que me inquieta bastante. Cada vez que intento mostrárselo a alguien desaparece, por ende nadie me cree. No sé hasta qué punto puede llegar, o si se detendrá alguna vez. Con el tiempo supe que no siempre me acompañaba, solo aparecía en cierta condición, y es que cada vez que había una puerta ligeramente entreabierta, eso me observaba desde el otro lado. Nunca puedo distinguir qué es.
Lo único que logro divisar entre ese pequeño espacio es un ojo, uno grande, pero que viéndolo con atención pareciera no tener vida, como si le perteneciera a un cadáver. Un ojo que permanece fijo en mí y que por más que trate de ignorar, no logro hacerlo. Es como si aquello pudiera verme hasta el alma. Por eso no me acerco a puertas entreabiertas en ningún lado, porque sé que aquello siempre estará ahí, esperándome. No sé qué es, ni qué quiere de mí, pero tampoco lo quiero averiguar. Muchos me aconsejan que solo lo ignore, que cierre la puerta, y eso no era mucho problema al principio. Poco a poco me armaba de valor para cerrarla, y después se convirtió en algo cotidiano. Hasta que una vez al cerrar y darme la vuelta, escuché la perilla girar, y el sonido del rechinido de mi puerta reverberó en toda mi habitación silenciosa. Esa cosa seguía ahí, sin moverse, solo me veía, y al parecer ahora podía observarme en el momento y lugar que quisiera. Esconderse ya tampoco es suficiente, cada vez que aparece se adentra más y más, solo observarme, hasta que un día repentinamente se fue, de la misma manera en la que había llegado. Nunca supe qué objetivo tenía, pero temo que un día regrese, y de nuevo me observe en ese espacio entre la puerta.